todo el sistema de salud, ya sea público o privado, aparece y está diseñado para atacar los síntomas. ¿Sí? Cuando una persona ya tiene la enfermedad, que en general uno diría cuando es tarde. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo contenido de Vive Más. Hoy tengo el enorme placer de contar con la presencia de Adrián Turhansky, un especialista en temas de genética, pero bueno, de origen sos químico. Sí. Y para empezar, me gustaría saber cómo llegaste al microscópico y mágico mundo de la genética, de los genomas. ¿Cómo empezaste a estudiar eso? ¿Cómo te interesó? Sí, suena raro, digamos. No sé. Yo empecé a querer ser químico porque quería entender cómo eran las proteínas, el ADN a los 16 años. Un poco aparato. Pero a los 16 años vi cómo eran las proteínas, las cosas, me lo mostraron en el colegio, iba a la ORT. Decidí entonces por eso iba a estudiar computación y dije, no, a mí me gusta más la química. Pero yo quería diseñar cosas con la computadora. Era como, no sé, tenía ese sueño. Bueno, es bueno siempre tener una idea de algo que a uno le gusta hacer, ¿no? Tenías una primera buena orientación. Tenía una motivación y generalmente la gente no la cumple y yo la cumplí. A partir de eso me metí después en una carrera de química que, como a mí me gustaban las moléculas, era la química, pero después cuando ya me recibí me di cuenta que era la biología y a mí me gustaba la biología y la computación. O sea, me gustaba eso. Asociadas. Sí, trabajando en conjunto y fui obviamente potenciado. Entonces yo empecé estudiando química, hice una especie de, mientras era estudiante y mientras hice el doctorado, el área se llama biofísica, que es entender cómo funcionan las moléculas y modelarlas con la computadora. Entonces estudié física, química y computación. Y después, cuando vi a dónde explotaba todo esto, me fui a Estados Unidos, era que se había descubierto el genoma humano y la idea del genoma humano es que es mucha información. ¿No? Es una gran molécula, tiene 6.000 millones de letras, entonces la única manera de poder estudiarla era con computadoras y la única manera de poder simularla era sabiendo de biofísica, química y todo eso. Entonces yo dije, uy, esto es lo mío. Entonces empecé a estudiar las proteínas con la computadora, el ADN con la computadora y a partir de ahí, bueno, el mundo me fue llevando hacia dónde van todas las nuevas aplicaciones y todo eso, que en general el mayor impacto es lo que se llama dentro del humano, porque podemos analizar plantas, podemos analizar bacterias, animales. Ahora, por ejemplo, yo hice el genoma de la yerba mate, o durante la pandemia, cuando salían los mapitas, yo hacía los genomas de COVID. Siempre es el ADN, digamos, lo que está ahí adentro y que determina cómo funcionan los organismos. Pasaron más de 20 años, ¿no? Del genoma humano. Cuando se codifica el genoma humano, se terminó de informar el cuasi terminado en 2003. Ahora hace poquito se agregó, eran partes que faltaban. Y yo justo ahí sí estaba, digamos, decidiendo para dónde iba mi carrera en ese momento. Y ahí es cuando decidí que, aparte de hacer, digamos, diferentes organismos, pero me iba a centrar mucho de mi esfuerzo en genómica humana. Y te decía, pasaron casi 21 años. Yo recuerdo aquel momento como un momento que científicamente era realmente un golpe de efecto muy importante, un cambio cualitativo en lo que se iba a poder saber sobre el organismo, sobre lo que traemos de nuestros ancestros cavernícolas y lo que nos podía ayudar a prever hacia adelante. ¿Qué cambió en estos 20 años? ¿Qué siguió avanzando? A ver, hubo como un boom porque lo anunciaron 3 presidentes, fue una cosa medio increíble, que todo el mundo estaba como expectante, como si fuese la llegada a la luna. Un salto científico muy grande. Claro, lo que pasa es que ahí se sorprendieron, ¿no? Digamos, dijeron, bueno, leyendo las letras no alcanza. O sea, sabemos leer la palabra, podemos interpretar en algunos casos, ¿qué quiere decir? Toda la información que teníamos sobre el ADN, ahora la podemos volcar al genoma humano y podemos ir agregando información. Y ahí se dieron cuenta que el camino iba a venir cuando pudiésemos hacer genomas a nivel poblacional. ¿Qué quiere decir? Agarrar a personas y decir, che, ¿vos sos más alto? Sí, ¿vos sos más bajo? Bueno, vamos a leer el ADN y vamos a ver por qué vos sos más alto y por qué vos sos más bajo. A comparar genomas. A comparar genomas a nivel poblacional.
Entonces, lo que se dedicaron a hacer a partir de el hecho de decir, che, ya tenemos la posibilidad de analizar bien un genoma, es a bajarle el costo, a hacerlo más rápido, más fácil, más accesible y al mismo tiempo que todas las empresas, el Estado, los gobiernos desarrollen como si fuesen aplicaciones sobre eso, ¿no? Digamos, aplicaciones es, bueno, yo voy a estudiar, por ejemplo, sale un área que se llama nutrigenómica. Vamos a estudiar toda la nutrición basada en el ADN. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, esto se llama farmacogenómica. Vamos a agarrar todos los fármacos y vamos a ver cómo el ADN se relaciona con los fármacos. En fitness no hay una, no se dice fitness ómica, pero también se podríamos inventarla. Se podría inventar, estaría bueno, hay que buscar esa palabra. Cuando no está, hay que inventarla. Y a partir de ahí, entonces, bueno, ¿cómo hago el mejor fitness en función de, bueno, fitness me refiero a actividad física y cosas? Eso también se empezó a estudiar y entonces, bueno, todo eso fue teniendo un cúmulo. Hoy, ¿qué es lo que hay en eso? Hay un impacto muy, muy, muy fuerte en el tratamiento del cáncer. Ya no se habla de cáncer, sino que se lee el genoma de la persona y el genoma del tumor, y son cientos de enfermedades el cáncer. El cambio tiene que ver con la detección más temprana, con la prevención. A ver, ahora antes. el futuro es la detección temprana. Lo primero que tenemos ahora es prevención. O sea, nosotros podemos saber el riesgo de una persona de desarrollarlo. Entonces cambias rápidamente lo que vas a hacer. Y aparte, los tratamientos, o sea, se trataba el cáncer como si fuese una única enfermedad. Y lo que pasa es que esa célula tiene un ADN, porque cambió con respecto al tuyo, muy diferente según qué tipo de cáncer tenés, según cómo es, pero no es colon 3, 24, 25 veces. Entonces, ahora ¿qué se hace? Se lee el genoma del tumor y se le entrega a un médico diciendo, mira, este medicamento va a andar, pero este no, este le puede dar este tratamiento, este va a tener más efecto, este respondió, esto no. Bueno, cada vez eso se avanza más. Es más específico. Es más específico. Y ahora sí, la gran locura que hay atrás es la detección temprana, pero bueno, también trae problemas. Bueno, nosotros en ciencia decimos, si vos podés detectar temprano algo, está buenísimo. Por ejemplo, para una reincidencia de una persona que se le estirpó un tumor y vos querés saber si no lo tiene. Perfecto. Pero si vos vas a hacerlo a nivel poblacional, vas a tener lo que se llama un montón de falsos positivos. Vas a encontrar un montón de gente que le vas a decir que tiene cáncer, que en realidad no. Que es propensa a tener cáncer. Sí, o que tu método detectó algo, pero que se empieza a descubrir después que en realidad el organismo lo limpiaba solo. Entonces, un poco el cambio que va a venir y que está pasando en las mujeres, por ejemplo, con cáncer de mama, que es el más estudiado, es que ya todas las mujeres no le tienen el miedo que le tenían antes. Antes vos decías, tuve cáncer, y todavía pasa eso, cualquier mujer, vos hablás y de repente dices, no, a mí me sacaron un tumor maligno, yo tuve cáncer. Y cada vez eso se está haciendo más liviano. ¿Por qué? Porque hay tratamiento, porque hay formas, porque se sabe que a veces se detecta y no pasa nada. Entonces eso está bajando. Pero lo negativo también es eso, es que va a ir un montón de gente que quizás se asusta. Entonces, bueno, a la sociedad le cuesta un montón incorporar. Y le cuesta un montón incorporar el ADN. Incorporar el manejo de esa información, lo que esa información implica después. Te doy un ejemplo muy, muy fácil. Yo todavía no puedo creer, ¿eh? Yo doy charlas y es como que a veces me quiero pegar con un latigazo. Porque yo empecé a dar una charla, dije, a mí no me importa, voy a hablar del ADN, soy químico, me voy a los hospitales públicos, me invitan a dar una charla y yo digo, yo sé diagnosticar todas estas enfermedades y no soy médico. Ah, vos no diagnosticás nada, vos que te crees, vos estás... No, mirá, el 100% de las personas que tienen esta letra en el ADN van a desarrollar esta enfermedad, esta y esta y esta. Yo, en un solo test, que quizás vale $1000, 2 o 3 resonancias magnéticas, le puedo detectar 600 enfermedades a la persona. No, pero la vas a asustar, ¿cómo le vas a decir a una persona que va a tener una enfermedad que después no sabes si la vas a curar? No hay problema, digo, la gente lo va a asociar. Hoy en Inglaterra, 1 de cada 10 recién nacidos se le hace ese test. Todavía el mundo igual, ¿viste? ¿Y por qué? Para ver cómo responde, para ver cómo le lleva a la gente. Pues es una política pública y es difícil. La gente prefiere quizás decir, bueno, no importa. Si la gente se muere, yo no soy el culpable, pero yo no le di el test. Entonces, bueno, vivió mal, no tuvo una enfermedad genética. No, pero mira, hasta las podemos prevenir. Si yo analizo a los padres, las puedo prevenir. No es una condena un estudio de ADN, es algo que uno tiene en cuenta
de cosas que le pueden pasar y uno puede prevenir un montón de temas. Totalmente, pero hay como un miedo atrás de eso, absurdo, y yo siempre lo digo, yo hacía las encuestas antes de hacerse el test, incluso a veces uno dice, che, toma, te lo regalo. No, gracias, tengo 50-50 ahí, en general. Vos le hice una encuesta, a mí me da miedo, a mí no me da miedo. Se lo hacen, incluso el que le daba miedo, y entre un 90-95% dice, che, no era nada, ya está, no pasa nada, hacételo. Pero bueno, es una cuestión cultural, como... La gente tiene que ver el beneficio claro. Yo en el fondo digo que somos como niños, ¿no? Yo te digo, ¿vos darías tu ubicación todo el tiempo a una empresa privada para que te pueda monitorear exactamente dónde estás? ¿Va a publicar? No, ni Pero loco. lo hacemos. Le digo, pero pará, te digo qué restaurantes tenés cerca que podés comer una hamburguesa rapidísimo. ¡Dale! Bueno, yo digo acá lo mismo. Si yo te digo, che, te voy a decir tu riesgo de tener cáncer. No, ¿sabes qué? Mejor no. Mira, salió una aplicación que te dice qué tan buen futbolista podés ser. Tenés que entregar todos tus datos nada más genéticos, pero te va a decir si vas a ser más tipo Messi o más tipo esto. ¡Ay, dale, qué copado! Bueno, eso la gente suelta mucho más la información en un juego, en una cosa, que cuando se enfrenta frente al problema psicológico del miedo, de esas cosas. Después se da cuenta que no pasa nada. Bueno, pero por lo que vas contando un poco, veo que el estudio genético tiene un potencial enorme como herramienta para ayudar a esta longevidad de la que nosotros acá tanto hablamos, a construir una longevidad a la que ya estamos llegando de alguna manera, con expectativa de vida, pero muchas veces sin expectativa de calidad de vida, porque llegamos con enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con problemas de movilidad muy importantes, con distintos tipos de trastornos que nos complican la vida. Sí, Entonces pienso que el estudio genético, si entrara de una manera más estructural y más transversal, ayudaría a tomar este tipo de decisiones que nos permitan construir una longevidad mejor, más saludable. El camino, por lo que vos decís, es ese, digamos, porque en general lo que vos querés es, bueno, hay ciertas fuentes de mortalidad que las hemos reducido enormemente. Una es todas las infecciones, más allá de la pandemia. Yo miraba el cuadro de expectativa de vida y vos mirás, es una recta que sube, medio curva así, pero sube, y tiene pequeños hundimientos. Uno es COVID-19, otro es la Spanish flu, ¿no? La fiebre en España, me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, la gripe española. La gripe española. Salvo esos momentos, todo lo que venimos haciendo aumenta eso. Entonces, si vos mirás, ves que todo lo que era causa de mortalidad antes baja en el número de muertes y las muertes empiezan a aparecer por lo que hoy se llaman enfermedades comunes. Yo todas las que te nombré antes, te decía enfermedades hereditarias, son las que no padece la mayoría de la población. Son enfermedades que aparecen uno en 5.000, uno en 10.000, que ya las estamos erradicando de a poco. Pero ahora lo que empieza a aparecer es las enfermedades que la gente piensa que debería convivir con. Y la realidad es que no es tan así, digamos, que no hace falta y que las podemos ir previniendo si hacemos un estudio más claro. Y ese es el camino al que está yendo la medicina ahora. Entonces viene acompañado de, en algunos casos, medicación, en algunos casos, alimentación, en algunos casos, ejercicios y en algunos casos también, obviamente, no exposición a ciertos tóxicos que la gente está hablando, ¿no? Exceso de bebida, exceso de alcohol, exceso de drogas. Y bueno, todo lo que la gente dice, bueno, esto es divertido. Pero bueno. Que a veces es simplemente cambiar hábitos, ¿no? Sí, entonces todo eso en realidad se reduce en cambiar hábitos. Desde el lado del ADN el cambio de hábitos no es poblacional. Entonces pasa a decirte, che, no hay una única receta para todo esto. ¿Eso qué quiere decir? Yo soy intolerante a la lactosa, yo tengo posibilidad de ser celíaco, pero otra gente no. Yo tengo mala respuesta, digamos, una respuesta muy lenta a la absorción de cafeína, que a veces se da como boost para energía, para cosas. Yo tengo buena absorción y producción de la mayoría de las vitaminas. La gente está siempre buscando soluciones mágicas que tienen que ver muchas veces con me tomo 3 pastillitas, 2 cositas, yo reduzco. Después viene y te dice, ya le funcionó, a mí no. Él está, bueno, justamente el ADN en ese sentido viene no es milagroso, no es que vos te haces el test, lees y te dice,
Ah, es como si fuese la fuente de la juventud. Ya está, lo que tengo que hacer. La respuesta, es como el oráculo, ¿no? Ayer me estaban entrevistando y ahí me hacían la pregunta, ¿cómo llegó a un peso saludable, Adrián? Y yo, estaban todos, ¿lo va a decir? ¿Lo va a decir cómo? Digo, no hay una fórmula, ¿no? La única fórmula que todos saben es hacer más ejercicio, o sea, gastar más de lo que consumís. Pero bueno, pero ¿cómo lo consumís saludablemente y cómo haces ejercicio saludablemente? Yo creo que culturalmente estamos educados a ser pacientes en el sentido de una persona que espera pacientemente que le digan lo que tiene que hacer, de ir y obedecer a una indicación generalmente de una persona que es un científico, o sea, que viene con una especie de saber supremo, y la posibilidad de intervenir en eso y tomar nuestras propias decisiones muchas veces se ve como incluso una intromisión. Yo creo que es fundamental cambiar el eje de ser pacientes a ser practicantes, a entender los procesos, a manejar esa información que hoy empieza a ser como, está disponible en un montón es habitual que nosotros googleemos los efectos de lo que nos pasa. Totalmente. Ya es algo totalmente normal. Entonces, ¿por qué no tener, o que miremos los resultados de análisis clínico, que nosotros mismos los juzgamos, decimos, este me da bien, este me da mal, empezar a entender, ¿por qué no podemos agregar otro tipo de información como la genética y ser parte de esa solución? O sea, involucrarnos, decir, yo lo que tengo que hacer es esto, obviamente con información científica, pero es uno el que toma las decisiones, me parece. Sí, nosotros siempre hablamos de eso, no es fácil el camino, desde el punto de vista de lo que la persona espera. Nosotros decimos, me sale en inglés, porque la palabra siempre viene en inglés, que es empower, ¿no? Digamos, yo digo, por ejemplo, los datos genéticos a mí me dicen, los médicos lo quieren tener. No, yo no se lo quiero dar al paciente. Digo, no, es su ADN, es lo que la persona es. Él es el dueño de su acervo. Y nosotros explicamos todo, ¿no? Ponemos detalladamente, mirá, esto quiere decir esto, entonces sos intolerante, quiere decir que producís menos de tal cosa, para que vos lo entiendas. Vos elegís, o vos, tu capacidad, tus estudios, lo que vos sea, hasta dónde querés entender. Y lo que no entendés, puedes consultarlo con un médico. Al médico en general no le gusta. Yo siempre me pregunté, de hecho, me reúno con los grandes laboratorios que hacen el análisis de sangre. Digo, ¿por qué no viene abajo una explicación? Los médicos no están muy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque se sienten que cederían un poder. Bueno, junto ahora con la inteligencia artificial, que cualquiera le puede preguntar, a Google cualquiera le puede preguntar, los médicos tienen que cambiar a ser orientadores integrales. Vos lo lees, pero no lo entendés. ¿Por qué? Porque bueno, no tenés una formación de eso. Claro. Entonces el error es querer leerlo y entenderlo profundamente, y otra cosa es confiar en un profesional, vos tener el acceso a la información, porque tenés derecho a leer y saber qué es lo que es, y después con un profesional orientarla para armar tu propio plan. Ahí está. Y ahí, bueno, viene el juego de ese plan que vos podés llevar adelante con tu vida, con tus cosas, para llegar. Pero me comentabas antes, que me parecía muy interesante, es que ya está bastante consolidado, digamos, ese camino. O sea, no es que, viste, todavía se discute a veces el tipo de dieta, el tipo de cosas, por ejemplo, la alimentación. Yo veo en el fondo que está consolidado qué es lo que hace cada una de esas dietas y en qué momento pueden ayudar y en qué no. Yo digo, por ejemplo, hay gente que su organismo llega a niveles de que si hace dieta intermitente muy larga, es negativo. Hay gente que esa dieta intermitente la hace 10 horas y es negativo. Otra gente recién a las 12 y otra gente recién a las 16. Entonces uno dice, che, no es tan negativo, porque, bueno, claro, si vos justo la hacías a las 10, la mayoría era positivo. Entonces vos lees el estudio y te dice, para este conjunto de gente ha sido positivo. Yo lo que siento que está consolidado es medidas más simplificadoras, porque encontrar una vez más la fórmula mágica, la pastillita, es decir, hagamos el ayuno intermitente de 16 horas, no, 16 no, 14 no, 15 horas y media. En realidad es lo que a cada uno le sirve. Algunos será el ayuno intermitente, otros será, no, yo quiero comer con regularidad, otros querrán ser veganos o vegetarianos. Lo importante es que comamos los nutrientes que necesitamos. Eso es lo importante. Bueno, pero y que no comamos comida chatarra todos los días. Y que no tomemos alcohol en exceso todos los días. Ese tipo de variables, poder transformarlas
en una constante en la vida de cada uno, ya eso de por sí es transformador. Y no estamos acostumbrados porque el sistema nos promueve todo el tiempo salirnos de esos carriles. Entonces estamos yendo a una sociedad sedentaria, a una sociedad que promueve el exceso de alimento, de comida. Son todos como a una sociedad que duerme menos de lo que necesita. Y son todas actividades que nos generan problemas de salud. Sí. Es tan obvio y tan evidente, pero nos cuesta tomar las decisiones que nos lleven a modificar eso, ¿no? Sí, a mí me asombra, mira, lo que hago yo, por ejemplo, que yo decía, che, mis viejos eran psicoanalistas y me decían, che, vos no aceptaste dejar el destete y por eso no tomás leche, ¿no? Entonces yo durante mucho tiempo no podía tomar leche porque en realidad me había pasado algo y tenía que superarlo. Y cuando a los 10 años, no sé, me acuerdo que comí frutillas con crema, un aplauso, ¿no? Como diciendo, maduraste. Y después descubrí que era intolerante a la lactosa, que mi papá también. Mi papá me decía, viste, a mí la cremita a veces me cae mal. Entonces, en ese tipo de cosas, ahora, ¿fue revelador en qué sentido? Bueno, yo tenía problemas estomacales en un montón de circunstancias. Entonces yo llegaba a casa y decía, no tomes más café. A mí me encanta el café. No, porque es eso. Bueno, hasta que descubrí, no, mira, el café me genera a mí en exceso problemas estomacales, pero si le quito la leche y no tomo café con leche, tomo café solo, muchísimo menos. Por ejemplo, a mí la cerveza en exceso me hace mal, pero si encima tomo con una pizza, es letal. ¿Pero por qué? Porque tengo las dos intolerancias. Entonces, y hay gente que dice, no, yo tomo, estaba con mi cuñado, yo tomé 3 latas de cerveza. Él tomó 10 en el mismo. Claro. Y vos decís, bueno, pero la verdad es que su organismo lo tolera mucho más. Ahora, si él hace eso todos los días, no está bueno, que es lo que discutimos, está mal. Pero igualmente son dos organismos que pueden tolerar diferente. Entonces, bueno, el aprender simplemente a encontrar esos límites, a regular, como decir, una vez que te ganas a comer una hamburguesa con panceta, con todo, no está mal. Ahora, si vos todos los días, aparte de comer esa hamburguesa con panceta, después te comés chisitos, después te comés todos alimentos muy... El procesado tiene que ver con esto que está ahora en el etiquetado frontal, porque hay toda una discusión, ¿no? Procesado no es en sí malo, porque a veces es el molerlo es procesado. El problema es qué le ponen y si te genera exceso de algunos nutrientes que vos no necesitas. Te doy un ejemplo porque vos dijiste... Azúcar o sal, por ejemplo, que en exceso y nos hace mal. Vos dijiste, por ejemplo, a la gente que quiere ser vegana. Bueno, la vitamina, la B12, que por lo que yo leí y vi, solo la obtenemos de carnes animales, ¿no? Digamos, de lo que es tejido animal. Entonces, la gente tiene que tomar suplemento. Pero hay un límite en ese suplemento. Bueno, ahí también, por ejemplo, uno se hace un pequeño estudio, mira y dice, che, yo necesito acá, yo necesito acá. Y después es simplemente acostumbrarse. O sea, cada uno puede ir encontrando ese rubro. Hoy la ciencia, por lo menos en el rubro en el que estoy yo, te aporta un detalle extra de cómo acomodarlo a tu persona. O sea, eso que vos tenés que hacer de ajustar, que no es una locura. La gente cree que es una locura, ¿no? Digo, te escuchaba los planes, decir, che, ir 3 veces al gimnasio por semana, media hora quizás, no es una locura. No es una locura. Si yo te digo cuántas horas estoy mirando Instagram, eso es una locura. Claro que sí. En cuanto a las problemáticas. Entonces, bueno, ir acomodando, ir usando la medicina para acomodar los hábitos, bueno, pero es todo un proceso, también es un proceso individual. Tengo una pregunta para otro lado, que Sí. me imagino que la genética también debe tener una intervención súper importante. Hablas mucho de la genética poblacional, o sea, de la masa. Estoy viendo una masa de gente. ¿Qué pasa con las personas que tienen enfermedades súper raras, que son uno en 1.000.000, uno en 100.000, uno en 500.000? ¿Ayudan también a detectar ese tipo de problemáticas? Esas las detectamos directamente. Esas son las más fáciles de detectar. Nosotros ya hicimos más de 15.000 estudios acá en la Argentina. En Argentina hay 3.2 millones de personas que padecen alguna de estas enfermedades. No es poquito. Es enorme. De la población es alrededor del 8% de la población. En Latinoamérica son 35 millones. Pero vos las podés detectar casi instantáneamente con este tipo de técnicas. El tiempo que tarda en detectarla un médico, o sea, el sistema de salud actual, como son raras, es de 7 años. Claro, muchas veces ni se las conoce. Es un tema muy grave y todos tenemos
un pariente o un conocido que le pasa eso. A mí, digamos, yo no estoy preparado para esa parte de la profesión, pero me llegan una vez por semana, me llega un conocido, me dice, che, mira, pasa esto. Y yo, mira, el estudio genético se hace una sola vez, te sacan una gotita de sangre y te dicen si sí o si no. Y cada vez le decimos a más con más certeza. Así que ahí el impacto es enorme. Lo que estábamos hablando acá es un poco el impacto de las enfermedades comunes. Claro. Por ejemplo, en diabetes, el riesgo de ser obeso tipo 3, que todos ya lo entienden, es igual a la carga genética casi. O sea, hay personas que tienen su carga genética que tienen el mismo riesgo que un obeso tipo 3. Entonces ahí es donde vos decís, che, bueno, ¿cuánto sobrepeso permito en una persona? Y, che, bueno, hay ciertas personas que cualquier médico te va a decir, 5 kilos de sobrepeso es un problema para tu espalda, ya es mejor no tenerlo, pero no es gravísimo. Pero si vos tenés una genética de diabetes casi como en un obeso tipo 3, y vas a tener que ser más estricto con tu Cuídate. peso. Ahora, ¿esa persona es probable que no desarrolle si se entera temprano de eso? Sí. Una que yo, por ejemplo, tengo, que es silenciosa, hoy fui a la guardia oftalmológica. ¿Por qué? Bueno, estaba con los ojos irritados. Me miró, me dijo, no tenés nada. Digo, ¿no me medís la presión? Porque, no, porque yo tengo riesgo aumentado de la presión ocular y en algún momento va a venir. Bueno, nosotros se lo hicimos, en el test que hacemos, se lo hacemos a un montón de gente. Hay varias personas que le salió la genética, nos dijeron que ya perdieron el 80% de su visión, como es asintomática, no la detectan, son un segundo, pero el oftalmólogo no lo tiene incorporado, así como sí tiene incorporado hacerse la endoscopía o hacerse la colonoscopía, no tiene incorporado ese chequeo, tiene incorporado para hacerte los anteojos. Con un chequeo sencillo se podía prevenir. Entonces, hay muchas de esas cosas de prevención que uno puede empezar a hacer, que hoy están relacionadas, bueno, con esto que hablamos de cambios de hábitos y a veces de medicación. Te decía el estudio de la colonoscopía, que es rutinario para mayores de 50 años. Todos los médicos clínicos nos dicen, ¿cuántos años tenés? Anda a hacer el estudio. Es más, nos insiste para que volvamos al tiempo, se está recontrainstalado. Eso no se refleja en otro tipo de estudios, o sea, ni hablar del estudio genético, lejos de eso está, pero el estudio de consumo de oxígeno, de VO2 max, que es un estudio igual que una ergometría, pero con el consumo de una mascarilla que te registra el consumo de oxígeno, es súper importante y es un indicador, pero recontra claro, de la calidad de salud que vas a tener en tu longevidad. Y lo mismo, si te da mal, bueno, no está bueno que te dé mal, pero hay un montón de cosas para hacer al respecto, que tienen que ver en general con el ejercicio físico y con el cambio de hábitos, de dieta, de dormir mejor. Nadie lo hace. No hay médico que te lo recomiende. ¿Sabes quiénes lo hacen? Los deportistas profesionales. Sí. Los deportistas de élite, nada más. Y es un estudio súper simple. En 10 minutos con una cinta y el consumo de oxígeno tenés un montón de variables. Entonces siento que la medicina como aparato, como sistema, viene como recontra atrás de un montón de cosas que se podrían estar implementando, que ayudarían a prevenir. Y esta me parece que es el gran cambio. La prevención es el camino, me parece a mí, que además, si lo pensamos económicamente, ahorra un montón de recursos. Y en general la medicina va detrás, ¿no? Detrás del síntoma, de los dolores, con respuestas tardías, que son los tratamientos, las medicaciones. Y que son muy costosos. Y que son costosísimas. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos varios estudios que hemos presentado a los diferentes gobiernos, digamos, pero que están muy instalados en nuestra área, digamos, pero que en realidad se podría hacer lo mismo sumando otras técnicas, ¿no? Digo, no hace falta solo como la que dijiste vos, ¿no? Hacer un estudio de VO2, es genética aparte, nosotros tenemos una genética del VO2, o sea, algunos tenemos una predisposición a tener mayor capacidad aeróbica y otros menor, así como tenemos diferente tipo de fibras, algunos tenemos fibras más de potencia, otros tenemos fibras más de resistencia, algunos tenemos más tendencia a rotura de ligamentos, otros a rotura de tendón de Aquiles. Hay estudios hechos y cada vez se están haciendo más y más estudios que de golpe te dicen, vos cuidate por acá o anda por acá. Pero lo que sí se nota que está faltando es justamente los hospitales y
todo el sistema de salud, ya sea público o privado, aparece y está diseñado para atacar los síntomas. ¿Sí? Cuando una persona ya tiene la enfermedad, que en general uno diría cuando es tarde. Es tarde. Y quizás yo que soy científico, los que están ocupando el lugar de la prevención son los que a mi gusto no traen soluciones, ¿no? Por ejemplo, que aparecen ahora todo el tiempo, influencers, personajes que te dicen, si haces OM, te vas a curar el cáncer. En realidad, mueve tu mandíbula para atrás y respira hondo. Gurúes. Sí, que va a bajar y no hay ningún fundamento científico. Bueno, hay un montón de científicos quejándose de eso, diciendo que hay un avance enorme de todo esto, pero bueno, hay que ocupar ese lugar y no hay un lugar que yo te diga, centro regional, por decirlo, centro de excelencia científica en prevención. Entonces vos llegás, te hacen un estudio, pero después debería haber en el mismo hospital un gimnasio abajo. Y un gimnasio con profesionales que te pueden decir y aconsejar. No un chico que recién llegó, lo pusieron en el gimnasio, ¿y vos qué sabes? No, yo vengo hace un montón al gimnasio. ¿Y qué vas a decir? No, usá esta máquina. Y vos no querés eso. Porque, ¿viste? Y después te dice, no, yo también, ¿viste? Me relajo mucho. Que no es que esté mal relajar, ni mucho menos. Pero quiero decir que lo podemos poner, lo que significa la prevención, en un contexto científico real. Hay un nombre para eso que decís vos, que de ese mundo de chantas, me hago cargo de lo que digo, que son los biohackers, bueno. ¿no? Que son gente que supuestamente cuenta como atajos para resolver problemas de una manera casi mágica, ¿no? Con una respiración o con un cambio de postura. Y es todo mentira eso. Sí, no tiene fundamento científico. Entonces, a mí me parece buenísimo que alguien lea el horóscopo. Yo no estoy en contra del horóscopo, pero no te digo que es científico. Te digo, mira, es el horóscopo. Punto. Pero hay gente recomendando que no tomes metformina si tenés diabetes, no tomes un anticancerígeno si tenés cáncer. Entonces ahí sí, ya para mí son chantas. ¿Por qué? Porque se meten dentro de un mundo y se venden, como los biohackers, se venden como neurocientíficos. Y entonces ahí es como que empieza el problema, ¿no? Escuchás a un científico diciendo, no, si vos liberás más dopamina, entonces te va a pasar esto, y entonces entonces guiñá 3 veces el ojo, claro, que la dopamina va a llegar, y vos decís, no llega. Bueno, entonces, bueno, en ese contexto... Eso que decís de los ojos con la dopamina, yo lo vi. Sí. Lo vi, porque por ahí creen la gente que está haciendo un chiste y no, es exactamente eso que dice Adrián. Sí, es así, o a mí me han hecho preguntas de, no sé, si me como la placenta del bebé, ¿viste? Bueno, está lleno de cosas, a la gente le cuesta mucho diferenciar uno de otro, eso. Y uno de los desafíos más grandes, que yo por ejemplo tengo en mi carrera, es yo salgo a hablar, como acá, salgo a hablar, y digo, che, yo soy científico, el CONICET, qué sé yo, y digo, y esto es un test del bienestar. Y ya cuando digo bienestar, peso saludable, empiezo a entrar a tener que discutir no con otro científico que me va a traer otro estudio, sino con un chanta. Y ahí ganarme la voluntad de la persona, pero no porque la tengo que ganar, sino en el sentido del bien, de decir, che, toma el camino más correcto para vos, no te dejes llevar por esto, que te va a ir mal. Pero no nos dejamos de oír, ¿no? La gente que decía, no te vacunes, no pasa nada, contraes COVID y vas a salir más fuerte. Y después se murió el que... O hace vegano, o los que dicen escalar la montaña, no pasa nada. Y vos lo ves que van sin preparación, sin un estudio serio, sin una cosa, y después aparecen, digamos, muertos. O lo mismo pasa con las chicas que aparecen todo el tiempo, que hacen dietas cuasi, bueno, ahora no son solo anorexia, hay varias, que limitan, por ejemplo, una cosa que está muy de moda y que es terrible, que ahora no me sale el nombre de la palabra, es un nuevo tipo de dieta, que es eliminar una cosa. Está bien, vos podés eliminar las carnes, pero no podés eliminar las carnes. Eliminar por completo los carbohidratos. Claro, o por ejemplo, eliminar por completo los carbohidratos. No podés, si vos vas a eliminar las carnes, bueno, tenés que ir con un médico. Y después pasa que te dicen, che, yo al final a la noche me como un bife, la influenza. ¿Por qué? Porque estaba para atrás. Entonces, hay un montón de un mundo de todo esto que nosotros llamamos chantas, en el sentido de no tiene un fundamento científico serio. Entonces, lo que está faltando es ocupar ese espacio de manera ordenada, pero aparte integral.
Porque el mayor problema, estoy muy de acuerdo con lo que vos comentabas antes, es vos caes en un médico y el médico o el especialista te habla de su parte. Como yo, por ejemplo, que te hablo del ADN. La gente lee y dice, bueno, pero ¿y esto cómo lo juego cuando voy al gimnasio? ¿Cómo lo integro? Y claro, voy al gimnasio que encima es en otro lugar, en otra cosa. Con otro especialista. Claro, y te dice, no, el ADN, viste, más o menos. Vos lo que tenés que hacer es ayuno intermitente y esto. Y vos decís, "Buah". Y entonces después aparece lo que comentabas vos. ¿Vos qué hiciste en tu vida? Ah, yo ya probé. O los videos que te dicen, no comas panceta, pero sí come esto a la noche y la gente está mareada. Y además uno me parece que tiene una propensión a los cuentos de espejitos de colores, ¿no? A la historia mira, este milagro que se produce si vas por este camino, ¿no? Y yo creo que no hay otro milagro que la construcción cotidiana, paciente, lenta, de un futuro, digamos, de algo que se va a ir generando en el mediano y en el largo plazo. Pero bueno, hay que generar en ese sentido un programa y un lugar y una historia que acompañe a las personas, porque a las personas les cuesta tomar esos caminos. Y eso sí tiene que ser desde el punto de vista, aunque la palabra ya ha sido cooptada por los chantas, holística. Y la visión holística significa que los médicos han tenido que desarrollar, porque es muy difícil tratar con pacientes y es muy duro enfrentarse a la muerte, al dolor, a la enfermedad, que si vos los escuchaste dicen, hoy tengo un páncreas, hoy tengo un cerebro, una cosa, porque despersonalizan a la persona. Bueno, personalizarla no significa nada más que tener un trabajo integral y pensar en esa persona. Bueno, en mi caso es, che, ¿tenemos los datos genéticos? Sí. Esta persona hizo alguna vez ejercicio, ¿qué masa muscular tiene hoy? Che, ¿cuál es su VO2? Bueno, ¿qué tipo de ejercicio le podemos dar? ¿Cómo lo podemos acomodar? Bueno, escribamos un plan. Bueno, ahora viene el tipo que va a estar dando vueltas y va a mirar. Che, ¿qué plan le ponemos? Entonces, bueno, cada uno ahí se puede ajustar. Bueno, estamos hablando también, ¿no?, de un submundo de gente, ¿no?, dentro de ese mundo. Sí, pero implica un cambio cultural muy grande. Implica, y implica también seguramente un acompañamiento de un Estado. Me pregunto, no sé, por ahí lo tenés más claro, en países vecinos, cómo se maneja los estudios genéticos, si es similar acá, si es diferente. O sea, claramente Estados Unidos picó en punta en su momento, pero no sé cómo será en países vecinos. Mira, hay ejemplos muy claros como Estonia, por ejemplo. Digo, no es vecino, pero digo, es un ejemplo de una población chica que hizo una apuesta en todo, en la tecnología, en todo, pero tiene historia clínica guardada de todos sus pacientes. Pero lo empezó a hacer hace poco, no era un país rico, era un país con una economía para atrás, y tomaron ciertos pilares. Y uno es la prevención en salud. Entonces tienen todo un estudio de su propia población, tienen toda la historia clínica digitalizada y tienen ya genética, tienen un biobanco con genética de los mejores del mundo, entonces lo incorporan. Digo, para no hablar siempre, Estados Unidos obviamente lo tiene, más allá de que hay que reconocer que cuando hablamos de estas cosas hay una disparidad en la sociedad, ¿no? Tenemos una sociedad que no accede a nada, no, claro. Pero yo le digo a los gobiernos algo que suena muy raro, pero, por ejemplo, ahora tenemos un montón de productos que se hacen a partir de plantas para suplantar cosas animales, ¿no? Pero son muy controlables. ¿Qué quiere decir? Tenés un montón de productos hoy que por más que sean procesados son muy saludables. ¿Por qué? Porque están hechos con buena calidad de cosas y están mezclados de manera saludable. ¿En quién haría más impacto eso? Y vos preguntá qué tipo de comida se está distribuyendo y vos mirás que la gente con menores recursos a nivel internacional, pero con acceso a comprar algo, es la que más consume comida chatarra. ¿Por qué? Porque es de fácil acceso, porque da placer muy rápido, porque es el único placer quizás que pueden obtener en ese momento, porque es lo que masivamente se le vende, porque es fácil de producir y entregar. Entonces ahí el gobierno debería intervenir más fuertemente. Ya no es una cuestión de conciencia, es una cuestión de salud pública. Claro, vos decís, ¿por qué le voy a dar una salchicha? Por ejemplo, es barato. Vos fíjate, el consumo masivo en clases es salchichas, patis, todo lo que sea papas fritas, chisitos, todo ese tipo de comida, las colas. Y hoy tenemos Argentina picando punta en diabetes y en obesidad infantil.
Y vos ves eso y decís, che, acá hay un error. Bueno, el error es no podés facilitar el acceso a eso e incluso es más caro para la gente. No es que es más barato, Claro. porque el kilo de salchicha no sale más barato No. que un kilo de carne normal. Pero hay un direccionamiento hacia ese lado. Porque una satisfacción inmediata, el placer, eso que se discute en un montón de lados, Estados Unidos picó en punta en eso. Entonces ahí sí el gobierno puede intervenir trayendo lo que se cree que es para las masas, que es para la élite, en realidad es una solución para las masas. En el sentido, La comida saludable. La comida saludable es una solución para las masas, no para la élite. Porque la élite, en el peor de los casos, si los agarras en promedio, bueno, algunos van a seguir un programa, algunos van a alimentarse mejor, somos los más conscientes. ¿Por qué? Porque al tener toda una educación, una cosa, podemos elegir a qué supermercado podemos ir. Tenemos un montón de beneficios que nos permite este mundo. Sí. Privilegios. Privilegios. Porque, nada, por suerte, digamos, por haber nacido en un determinado entorno, que nos llevan. Pero un alto porcentaje de la sociedad no tiene esos privilegios. Entonces, para esos privilegios son los que más necesitan que se le entregue eso. Pero aparte, si tenemos bueno, esta es mi visión de gobierno, ¿no? El gobierno hoy invierte un montón en esa gente, pero muy mal. Entonces invierte mal. ¿Por qué? Porque no invierte pensando en que son personas que necesitan ayudar y que van a disminuir. Entonces, si invertís mal, después gastas mal. ¿Por qué? Porque tenés que gastar en diabetes, porque tenés que gastar en mortalidad, tenés que gastar en un montón de problemas. O sea, vas a terminar gastando. O la solución radical que escuchamos ahora, en la cual, bueno, yo estoy muy en contra, pero es una discusión de gobierno, es listo. Que se arreglen. Que se arreglen, como, digamos, que un poco a veces lamentablemente... que el mercado ordene todo esto. Claro, en Estados Unidos se ve, ¿no? Que a veces es así, bueno, si vos no vas a llegar a entrar al sistema de salud, no entraste. Pero bueno, en los países, en general europeos, incluso latinoamericanos vecinos, donde sí se les da un servicio a toda esa gente, bueno, lo ideal es que en realidad se hagan programas de prevención y desarrollo donde mayor riesgo hay. Pasa que, bueno, ¿por qué tiene que ser a veces el Estado? Bueno, porque económicamente, si vos armás algo de élite, no lo van a consumir ahí. Entonces tenés un programa que lo puede consumir cierta parte de la gente, para mí, que tiene que ver con un desarrollo individual de autoconocimiento, que es el que vos comentás un poco, yo creo que ese es el camino, y los grandes hospitales públicos y privados deberían incluir, sacar y tener un piso de prevención. Claro. Eso es lo que debería pasar. ¿Ahorita quieren ellos? Sí, quieren. No saben cómo. Y bueno, ahí viene toda la cuestión económica, quién lo paga, cómo se paga eso. Pero en las clases más bajas el Estado debería tener un rol fundamental. Y aunque uno no lo crea, en Inglaterra, por ejemplo, la genómica la pone el Estado. Y es para prevención, 100%. ¿Pero por qué? Pues ya hicieron la cuenta que para 2030 van a gastar mucho menos. Exacto. ¿Pensás en tu futuro, en tu vejez, en un momento diferente de tu vida más adelante? ¿Te preocupa? Sí, estoy bastante obsesionado con eso. Sí, yo creo que cuando uno pierde a sus padres, cuando uno ve que es el próximo eslabón en todo eso, sí, lo pienso continuamente. Me cuesta bastante, en lo personal, adquirir hábitos que, yo digo, ¿cómo llevo esos hábitos y cómo los voy llevando, ¿no? Cuando me dicen, vos comés entre comidas, vos picoteás, vos agarrás lo primero que tenés a la mañana, ¿qué elección tenés de comida? Bueno, el orden 0 es caminás, el orden 2 es vas al gimnasio y haces aeróbico, haces 3, haces algo de potencia, 4, mejorás tu musculatura. 5, dormir bien a la noche. Bueno, pero por ejemplo, el dormir bien a la noche es un problema, ¿no? Digamos, en el sentido que no siempre lo controlás. Pues decís, che, ¿generás un espacio para tratar de dormir bien? Sí. Te sale, es uno de los más difíciles, Diego Golombek, con el que hablaste, lo debe saber muy bien. Es un espacio difícil. Todo es difícil, ¿eh? Pero algunos son más fáciles, digo. Puede ser. Digo, si vos, por ejemplo, decís, che, ¿qué hago? ¿Qué hay disponible en mi cocina para picotear? Y si solo hay frutas, para decir algo que no necesariamente tiene que ser, pero digo, bueno, vas a comer frutas. Ahora, si vos fuiste al supermercado y tenés todas las porquerías a disposición. Claro, entonces tenés ahí los sneakers, tenés todo. Y bueno, es muy probable que los consumas. Digo que hay cosas que son más fáciles y cosas que son más difíciles.
Para intervenir en esa preocupación que tenés, nosotros tratamos de instalar una pregunta para que todos nos la podamos hacer y que genere también un efecto positivo, que es, ¿qué te gustaría poder hacer a los 80 años? Bueno, O al sí, revés, ¿qué lamentarías no poder seguir haciendo, ¿no? sí, esas son cosas que yo ya estoy viendo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo dos colegas con los que trabajo todos los días. Los dos son 5 años más jóvenes que yo. Pero hay uno que yo lo veo caminar y vos lo ves y ya a los 45, ¿no? Se va arrastrando un Ya está poco. torcido. Ya está torcido, ¿viste? Ves que sube la escalera, no, va por el ascensor siempre, está. Y el otro decidió venir siempre en bicicleta. Y es brutal la diferencia. No solo viene siempre en bicicleta, sino que me dice cuando termina, tiene una personalidad muy fuerte, lo veo comiendo una mantequilla de maní. Digo, ¿qué haces? No, no, es que es la fuente de proteínas que necesito por lo que consumí cuando vine, pero no me da las grasas extra que no necesito hoy, porque después las voy a adquirir con esto y esto y esto. Y está ordenadito. Es increíble. Y el otro está, entonces digo, a los 80 años es altamente probable que esa persona esté caminando o mal o no pueda ni caminar, que ya tenga alguna enfermedad coronaria, que probablemente haya desarrollado alguna diabetes. O sea, es muy probable que cierto cúmulo de enfermedades relacionadas, digamos, que están más relacionadas con la vejez y que se pueden prevenir, ¿no? No todo se puede No, prevenir, claro. pero de las que se pueden prevenir, y que la otra persona, este, lo que hay que evitar, y que yo creo que es interesante lo que vos me planteabas, es, bueno, pero hay un montón de gente que sí hizo actividad, pero llegó peor. Entonces, ¿por qué? Bueno, lo vemos en los futbolistas de élite, algunos. Estadísticamente no. No, estadísticamente no, pero son los ejemplos que la gente ve. Entonces hay que empezar a quitarle el miedo a la gente de se puede hacer y se puede hacer bien. O sea, acá también hay que mirar lo poblacional. Digamos. Estadísticamente, la gran mayoría de la gente que hace ejercicio físico llega mucho mejor a la Totalmente. vejez. Por eso, pero digo que él hacía rugby de chico y ahora anda en bicicleta. Entonces está. Ah, entiendo que, como decir, la costumbre. La fue cambiando, eso es lo que digo que aprender a hacerlo bien. Por ejemplo, yo voy a jugar al fútbol ahora ya hace un par de años que dejé fútbol. Voy a decir, che, no haga fútbol o hace fútbol. Y vos mirás y decís, la gran mayoría se lesiona. ¿Y pero por qué se lesiona o termina mal y después tiene operaciones y cosas? Porque va a hacer fútbol como si fuese a comer una hamburguesa. Llegó, va, pum, y eso es ejercicio fuerte, corrida fuerte en tiempos cortos, no, tiene un nombre, pero digamos, Anaeróbico. anaeróbico rápido. Es un deporte de contacto De fuerte que contacto. si vos no estiraste, si vos no elongaste antes y después no está. Y no es mucho lo que hay que hacer antes y después para evitar tener lesiones y poder disfrutar un partido de fútbol. No, y además que el cuerpo de una persona de 20, 25 años está preparado de una manera para afrontar esa experiencia que no lo está una persona de 50 años. Entonces, salvo que juegue de una manera muy recreativa, sin contacto con el otro, muy relajado, lo más probable es que tenga consecuencias importantes, que se lastime básicamente, que le duela todo. Por eso dije que a eso me refería, digo, que hay que quitarle a la gente esos ejemplos que traen como problemáticas y mostrar Lo que pasa es que que se puede hacer ordenado, la digamos. contrapartida es, a esa persona probablemente le gustaba o le sigue gustando mucho jugar al fútbol. Entonces lo que tiene que hacer es prepararse, que no es tan complicado, no es tanto tiempo más de trabajo y puede seguir haciendo lo que le gusta, que era jugar su partidito de fútbol. El tema es Sí, prepararse, es entender esa diferencia. Un médico me hablaba de desgaste de material, como en cualquier cuestión física. O sea, va pasando los años y el cuerpo va sufriendo un desgaste. Hay que acompañar ese desgaste, hay que hacerle un mantenimiento, hay que reforzarlo, hay que ayudarlo. sí, Y no asumir que la vejez es un problema en sí, el problema es la debilidad que trae la vejez. Y la debilidad se puede trabajar. De eso se trata este gran cambio. bueno, a mí a los 80 me gustaría poder tener la vitalidad que veo de mucha gente y no que no pueda estar parado, que pueda estar. Después, obviamente, hay algún momento donde las cosas se acaban, pero eh, uno esperaría eso. Y bueno, creo que ser conscientes, lo que nos estaría faltando, yo por ejemplo lo encontré en yoga, en una parte, para Bien. estiramiento y cosas, pero yo elegí una forma de hacer yoga
en la cual no puedo cometer errores. En la cual tengo un acompañamiento muy fuerte. ¿Por qué? Porque si no, solo, viste, en mi casa, mis 15 minutos no van. Entonces, ¿qué hago en los 15 minutos cuando puedo? Lo que realmente puedo hacer bien sin lastimarme, sin nada. No intento la vertical solo en casa. Ah, bueno. Pero, entonces, creo que hay formas sencillas de ir a encontrar. La gente las encuentra en grupos de running. Lo que hay que hacer es potenciar a la gente que ocupa esos espacios para que lo haga más profesionalmente, de manera tal de poder cubrir a esa población que tiene ahí. Y sería ideal, yo fui una vez a un grupo de running y les ofrecí el test, ¿no? ¿Y yo qué esperaba después de eso? Que si alguno se lo hacía y de golpe le daba, che, yo tengo tendencia a lesionarme, tal cosa, bueno, el profe le diga, che, con vos vamos a ser repetitivos así para evitar que te pase esto. Claro. Y nada más, no Nada es más. una magia. No. Pero bueno, todo eso es difícil. Yo nunca logré todavía que incorporen el test en los gimnasios, para que después los chicos puedan decirle simplemente a la gente. Bueno, son cambios que van a llevar tiempo, pero que yo confío en que se van a empezar a aplicar en algún momento. Te agradezco un montón y estamos en contacto, Adrián. Dale, muchas gracias. Un placer.